proyecto transversal de lectura, oralidad y escritura es la vida misma del aula. Es la posibilidad de lenguajear, de que lleguen al aula con una intención muy precisa, textos, posibilidades de conversación y también situaciones reales de escritura, así como dice Joseph Jolivet, situaciones auténticas. Entonces, pues el aprendizaje siempre lo hemos concebido como una muy bella raíz que se va conectando, no tiene hilos sueltos, tiene una unidad de sentido. Hemos sabido y procurado explicitar cuáles son los propósitos de un sujeto que piensa, que propone, que tiene preguntas, que se dispone a ahondar en el conocimiento del mundo y la cultura. Entonces, conversar es fundamental en la pedagogía por proyectos. Los niños y las niñas hacen cuestionamientos, generan propuestas, hacen búsquedas, pero nosotros, los maestros y las maestras, vamos afinando esa capacidad de construir una red textual, que es esa bella colección de cuentos, poemas, recetas, pero también textos expositivos, textos filosóficos también desde la primera infancia. Y esos textos que nos acompañan, y también ojo a una situación muy importante de los textos documentales, del cine, o sea, de esas posibilidades semióticas que debemos traer a la vida de los niños y las niñas y que los enriquecen tanto. Entonces, en todo este caminito, los niños y las niñas en pedagogía por proyectos son fundamentales. O sea, su voz es tenida en cuenta desde el principio. ¿Qué queremos aprender? ¿Cómo queremos aprenderlo? ¿Quiénes son esos actores que nos van a acompañar a descubrir esas preguntas interrogantes que tenemos del mundo? ¿Cuál es el lugar de la familia, del abuelo, del vecino, del experto de un oficio particular? Siempre decimos, hay una preposición que tenemos que resaltar en pedagogía por proyectos, es con. O sea, planeamos con, ejecutamos con los niños y las niñas, valoramos, documentamos, generamos escenarios de socialización y el principio y el primero que es fundamental, interrogamos con. Entonces, bienvenida a las preguntas, cuando ellos tienen reflexiones como, profe, yo me he puesto a pensar en eso que nos está pasando ahorita en la humanidad. ¿Por qué no averiguamos qué otros bichos hay, qué otros virus, qué es lo que está pasando en el mundo? Y eso se va volviendo un dispositivo de indagación impresionante para conversar, para leer y para escribir. Y bienaventurada ahí la diversidad textual. Desde muy temprano, desde la primera infancia, los niños se ven muy cercanos a textos narrativos, a textos expositivos, a textos poéticos, a textos periodísticos, documentales, pero también de reflexión, porque ellos hacen unas reflexiones muy importantes. Los proyectos, como dije ahorita, son la vida misma. O sea, la vida es un escenario de indagación, es un espacio para curiosear, es una posibilidad de interactuar con el otro. Entonces, un proyecto que se construye para conversar más y mejor, para profundizar en esos ejes temáticos, pero también para leer esos otros que han conversado, han creado textos preciosos. Eso nos va ampliando el referente de mundo. Y sobre eso también habrá un destinatario. Siempre habrá un otro al cual le podemos comentar y compartir lo que hemos aprendido, cómo lo hemos aprendido, cuáles son, digamos, esos estilos, esos tonos, esos tactos, como dice Manen en la enseñanza, que nos hacen empáticos, que se sintonizan con esas búsquedas. Entonces, cuando nos planteamos ¿por qué un proyecto transversal? Porque la educación es transversal. O sea, educar no tiene cajoncitos, no, tiene la posibilidad de conexiones, de sintonías. Es toda una red
que va generando, así como nos han enseñado que hay sinapsis, así es la educación. O sea, conectamos allí y este nos da un ejemplo para acá y se vuelve muy interesante un mundo que sea así como lo dice un teórico, rizomático, o sea, con unas raíces que se van conectando por el mundo y van hablando y nos van dando mucho sentido de seguir profundizando en la vida y en el mundo. La pedagogía por proyectos es una apuesta de hace mucho tiempo. Empezó con John Dewey, ese gran filósofo de la educación, que planteó que era absolutamente necesario ser productivos, pero en términos de transformación de la realidad. O sea, que las realidades, esas que uno va identificando problemáticas y susceptibles de mejoría, son el mejor escenario para educar. Y luego, durante muchos años, hemos estudiado una mujer maestra muy valiosa en el tema de la pedagogía por proyectos, sobre todo centrada en los procesos de lectura, escritura y oralidad, que es Joseph Jolivet. O sea que podríamos, para todos los que están interesados, indagar en libros que ella tiene, formar niños lectores de texto, formar niños productores de texto. Tiene otro muy bello que construyó con los maestros de Valparaíso en Chile, que se llama Interrogar textos, situaciones auténticas de aula. Y el último, los niños que construyen su poder de leer y escribir. Porque aquí hay una noción muy importante, es que los niños son los que aprenden. Nosotros los maestros somos unos muy buenos mediadores, apoyos, provocadores. Estamos todo el tiempo generando situaciones para que ellos lean, desentrañen ese sistema que hay allí de lenguaje escrito, pero ellos son los que se ven abocados a ese desafío y a ese reto. Entonces una cosa muy importante es siempre partir de que estamos aprendiendo, porque ese que no sabe, ese es fatal para la confianza. Estamos aprendiendo, y nosotros los adultos también estamos aprendiendo a leer, a escribir, a generar diálogos muy sensatos entre los maestros, en generar un aprendizaje colaborativo. Ahora, cambiar es una actitud de apertura, de reconocer que todos hemos hecho y que tenemos un saber pedagógico, pero que podríamos, atrevernos a crear otras formas de trabajar con los niños y las niñas. Uno a veces cree que lo tiene que cambiar todo de un momento a otro, y no, uno va cambiando de a poquitos. Pues les cuento de mi experiencia. Yo decía, bueno, yo voy a empezar a hacer un proyecto de un día. Entonces, ese día escribíamos una carta al papá y a la mamá para declararles el amor. Y era muy lindo, y entonces yo tenía unos propósitos y tenía una provocación, que era, por ejemplo, el palomar de las cartas de Fanny Buitrago, y íbamos entrando en calorcito, y yo al final de la jornada decía, esto funcionó divino. Esto está muy bien, porque los niños tenían un lugar en el aprendizaje, proponían, sabían la ruta, se empoderaban, podían compartir con sus amiguitos. Entonces yo ya decía, bueno, ¿y por qué no un proyecto de una semana? Y un proyecto de una semana podría ser, por ejemplo, ese inicial tan importante que hay en la jornada educativa, es de darle gracias a la vida. Algunos le dan gracias a un ser superior, otros en el genérico de la vida, porque tenemos una educación laica. Entonces yo decía, bueno, aquí hay que traer una canción. Entonces traíamos a la canción de Violeta Parra, Gracias a la Vida, y cantábamos con Mercedes Sosa, y yo después les preguntaba, bueno, niños y niñas, ¿a qué le vamos a dar gracias? Y trabajaba yo en una escuelita rural, en La Honda. Y ellos no paraban, profe, gracias a la tierra, gracias al agua, gracias a la semilla, gracias a mi abuelito, gracias a mi abuelita que desde el cielo nos cuida, y de él, y eso se iba volviendo un texto maravilloso. O sea que esa canción inicial que nos provocaba, una nueva forma de habitar el lenguaje, se volvía toda una ruta de creación y producción literaria.
voy a compartirles lo que dice Joseph de cuáles son las fases de la pedagogía por proyectos. Una fase muy importante es la fase de interrogación, de indagación. Bienaventuradas las preguntas. Si no hay preguntas, uno podría decir que casi que no hay conocimiento y los niños las tienen todas. Entonces, profe, ¿por qué hay pobres? Profe, ¿dónde nace el arco iris? Profe, ¿por qué si las vacas comen pasto verde, la leche es blanca? Dios mío, si esa pregunta necesitaba de transformaciones químicas. La primera que no sabía era yo. O sea, porque también los maestros ahí somos aprendices genuinos. Nosotros también nos ponemos en esa tarea. Entonces, eso ya daba una posibilidad de un proyecto de una semana. Y yo iba ganando confianza también. Y las familias, que a veces uno dice, pero ¿cómo hago para que las familias entiendan? No, es que las familias entienden si los maestros las formamos, les comunicamos, las hacemos partícipes. Ellas, claro, están en ese modelo de que hay que repetir unas cosas y que hay que llenar unos cuadernados de palitos, pero cuando uno les dice que hacer textos auténticos, generar un público real, producir un poema que tiene un destinatario y que va a crear, por ejemplo, mi primer poemario y que los niños van a estar emocionados trayendo a los vecinos y contándoles cómo crearon su primer libro de poemas. Las familias no se pueden resistir, las familias se vuelven aliados, cómplices, se maravillan y todos empezamos realmente a aplaudir las capacidades de los niños y las niñas. Entonces veníamos. Primera fase, la fase de interrogación, que uno apunta todo lo que les vamos a preguntar, ¿qué queremos hacer juntos este año, o este mes, o esta semana? Y esas ideas de los niños las vamos registrando en el cuaderno, en el tablero, entonces ellos muy rápidamente se dan cuenta que eso que ellos han dicho es susceptible de ser escrito. Y como es susceptible de ser escrito, es susceptible de ser leído. Y entonces ahí vamos encontrando una tríada muy importante. Y luego, claro, como hay cantidades de preguntas, vamos con ellos de una manera democrática y participativa a preguntarles por cuál de todas esas preguntas vamos a empezar y cuál es más importante. Pero como son tan plurales, tan disímiles, con ellos vamos a hacer un ejercicio que es muy bello. Es un ejercicio de categorización. Ustedes me pueden preguntar, bueno, profe, ¿y con los de preescolar? Claro, con los de preescolar, primero, segundo, tercero, con todos, con los de la universidad también. Vamos organizando preguntas que se parecen. Entonces, y ellos van diciendo, profe, estas preguntas son como de animales. Ajá. Profe, estas preguntas son como del origen de la vida. Profe, no, estas preguntas son como de tecnología. Profe, estas son de historia, estas son de fantasía. Y ya las tenemos categorizadas. Entonces mire que ahí la pregunta de cada niño tiene un lugar. Y eso es reconocimiento. Porque para educar uno tiene que reconocer al otro, darle un lugar en la palabra, en el pensamiento, en la decisión. Entonces ellos van argumentando, oigan esa belleza, argumentando por qué sería muy importante empezar por este campo o más importante empezar por este otro. Y luego que hayamos decidido por cuál campo temático de preguntas vamos a comenzar, tenemos la segunda fase, la fase de planeación conjunta. Vamos a planear el cómo y ahí construimos un contrato didáctico. Ese contrato didáctico tiene unos objetivos, tiene unos aprendizajes, todos estamos familiarizados con los DBA, ¿cierto? Tienen unas evidencias de aprendizaje, tiene unos textos, pero también tiene unas actividades que vamos a hacer para aprender eso, unos responsables, unos tiempos y unas formas para valorar. Pero como estamos en pedagogía por proyectos, vamos a anticipar con ellos algo que es fundamental. Oigan esta pregunta. ¿Cómo le vamos a contar a los otros, a las familias, a los vecinos, a los compañeritos, al mundo, lo que hemos aprendido? Y entonces vamos a pensar cuál es el producto de ese proyecto. Entonces un producto de un proyecto puede ser un libro álbum, o puede ser una obra de teatro, o puede ser una obra de títeres, un festival gastronómico.
Hay múltiples y se va construyendo durante todo el proceso. La tercera fase es la fase de ejecución, porque si planeamos y no ejecutamos, y ahí los niños van a estar muy partícipes de esa ejecución. Luego valoramos, todo el tiempo estamos mirando qué hemos aprendido, cómo lo hemos aprendido, qué nos falta. La documentación de la experiencia que se hace desde el principio. Registramos con fotos, tomamos testimonio, hacemos reflexiones, le preguntamos a las familias, recogemos los textos producidos. Y luego una cosa preciosa, la socialización. Es contarle al mundo o al mundito, ese que alcanzamos a tener, todo lo que hemos aprendido alrededor de este proyecto. ¿Quiénes pueden participar en un proyecto transversal de Leo? Todos los actores de la comunidad. O sea, los niños y las niñas, primero que todo, tienen un lugar fundamental allí, protagonista. Pero también la maestra, el maestro, el directivo docente. Pero una cosa muy importante es que en eso que yo quiero o que queremos descubrir de cómo funciona o por qué tal cosa, puede ser que el experto esté en la familia. Puede ser que en el tema, por ejemplo, de por qué esa leche es blanca, la mamá que ordeña, o el abuelo que ordeña, o el agrónomo que nos visita, ¿cierto?, a la comunidad cada tanto, puede dar cuenta de eso. O también buscamos expertos en las universidades. Miren, aquí el mundo está a disposición. Pueden los niños hacer una carta y mandarla a la universidad. O puede escribirle, buscar un experto en internet, en las redes, y cruzar ahí una relación epistolar de cartas. Y siempre los adultos que tienen un saber están tan dispuestos y abiertos a entrar en comunicación con los niños que quieren aprender. Cuando nos preguntamos por las resistencias, bueno, una primera resistencia que tendríamos que derribar es la del maestro, ¿cierto? Porque uno se pregunta y uno dice, ay, ¿qué tal que no aprendan? ¿Y qué tal que llegue septiembre y octubre y estos niños no estén leyendo? ¿Yo con qué cara le digo al rector que fue que quise innovar, o le salgo a la familia que porque ese cuaderno no está lleno? Entonces, entrar en colegaje es muy importante. O sea, tener una relación productiva, cooperativa, validante con otros maestros que se han atrevido a cambiar, pero también que nosotros, los maestros, tengamos una fortaleza. Y les quiero contar y recordar, seguramente ustedes lo saben, que el Ministerio de Educación, desde que hizo los lineamientos curriculares de lengua castellana, hace mucho tiempo, ya casi 20 años, nos ha dicho la pedagogía por proyecto es una de las configuraciones didácticas más potentes, más valiosas para construir aprendizaje significativo con los niños y las niñas. Entonces también tener esa fortaleza conceptual, nosotros ir a los referentes del ministerio o de teóricos que han entrado en esa lógica de la pedagogía por proyectos. Venga, ¿qué es lo que dice Joseph? ¿Qué es lo que dice la red de lenguaje? Estos compañeros que han dado un paso en la transformación de sus prácticas educativas, a quien han leído, con quien han solventado y entramos en ese caminito. Pero también puede haber resistencias de las familias. Y ya decimos que una familia informada, una familia formada, a la cual hemos dedicado un tiempo y le hemos contado por qué queremos innovar y cuáles son los efectos de cambiar, de transformar las prácticas. Y cómo ellos, la familia, confiando, respaldando, apoyando, se vuelven un elemento fundamental para la cualificación de prácticas pedagógicas. Hay un factor muy importante para hacernos lectores, productores de textos y buenos conversadores. Y es que nosotros los maestros nos enamoremos de los textos, nos enamoremos de los libros,
Ustedes recuerdan que a todas las escuelas y colegios, a todas las instituciones públicas del país ha llegado la colección Semilla, que además tiene un nombre precioso. Pero esa semilla hay que abonarla, y se abona primero en el acercamiento que tenemos nosotros los maestros a esa colección. Esa colección tiene una multiplicidad de textos en tipologías textuales. Entonces uno encuentra, por ejemplo, los libros que tienen los juegos cooperativos africanos donde nadie pierde. Imagínense la belleza, cómo podemos construir ciudadanía en unos juegos donde nadie pierde, o sea, donde el ganador es la comunidad. Pero también hay textos poéticos, hay textos científicos, hay textos narrativos muy bellos. Entonces, como leer es un contagio, en la buena forma de decir contagio, o sea, un maestro llenito de cuentos, llenito de poemas, de canciones, repleto de posibilidades literarias, los niños van a estar, digamos, muy asombrados y muy antojados de leer eso que llena ese ser maestro de su profe. Ay, ese profe como sabe de cosas, ese profe me recomienda historias. Entonces una cosa muy importante, y lo hemos llamado como mandamiento dar de leer, es que todos nosotros nos acerquemos a descubrir la maravilla de patrimonio literario y de patrimonio textual que tenemos en las colecciones. Bueno, una cosa muy importante que me gustaría compartirles es pasar de concebir los procesos de lectura y escritura como tareas escolares a concebirlos como prácticas socioculturales. No puede ser una tarea, no, es un reto, es un desafío, es una delicia, es una posibilidad de descubrir una cantidad de cosas a nivel histórico, sociológico, ambiental, espiritual. Entonces, como les decía, ese maestro y esa maestra que ha llegado a esos libros a descubrir y empieza a recomendar, y de un momento a otro los papeles se invierten y los niños vienen y dicen: profe, usted ya se leyó Solomán, profe, las viejitas de las sombrillas, profe, ¿cómo le parece que hay un libro que usted debería leer? Y eso se vuelve un intercambio maravilloso, realmente genuino, donde ellos le dicen a uno: profe, si usted quiere crecer, si usted quiere realmente aprender del mundo, léase esto y lo demás allá. Entonces eso sería un primer avance muy importante, que los procesos de Leo sean procesos socioculturales. Porque también en el tema de la oralidad, es que la oralidad primero permite eso que dice Maturana, lenguajear. No hay nada más bueno que tomémonos un tintico para conversar. Eso es una delicia. Eso es el trueque de sentidos, es la posibilidad de que el otro me cuente de sí y que yo le regale un poquito de mí, y ahí en la mitad es donde nos encontramos en el diálogo. Bueno, ese uno, pero también la escritura. A veces nos encontramos con que uno dice: ole, todas estas cosas yo las hago. Yo como maestro he innovado, yo me he atrevido a hacer cosas, pero no las tengo escritas. Entonces, profe, una invitación muy especial. Vamos registrando, que no nos acostemos día a día, y eso no es una tarea, sino voy a contar que hoy no me funcionó la cosa, hoy bostezaron, hoy se me fueron, pero también habrá un día donde dice: no sentí el tiempo, esto era una maravilla, esto iba hiladito, todo el mundo quería contar cosas y decir, y habían aprendido. Y es la felicidad de aprender juntos, esa emoción de una empatía compartida y para adelante. Entonces eso sería muy importante, avanzar también en nuestros procesos de socialización. y una cosa que a mí me ha parecido potente, y es no sentirme sola en el cambio. O sea, pensar, primero, que otros saben mucho y yo puedo aprender de ellos. Segundo, que eso que yo hago, ese saber pedagógico, se puede ir cultivando, y que yo también sé cosas, pero que ese otro colega que ha avanzado en sus procesos de sistematización
puede darme una manito, ¿sí? Puedo generar con él inclusive una acción de pares pedagógicos muy importante. Entonces me dejo acompañar, lo invito a que me escuche, que revise eso que yo me he atrevido a escribir, y así poco a poco vamos haciendo este territorio y este país y este mundito, un mundito que lee, escribe y también conversa. Bueno, en los proyectos se van tejiendo los saberes de una manera impresionante. Entonces ya no hay cajoncitos, no, ya es que toda esta posibilidad de aprender del mundo y de la realidad se va conectando. Se va conectando. Y les voy a dar un ejemplo con Pilar Lozano, que es la autora de Colombia, mi abuelo y yo, que ha pasado por las aulas y los niños lo quieren tanto. Ella ha escrito hace unos años Así vivo yo, Colombia contada por los niños. Pilar Lozano es una periodista y ella ha caminado este país por todos los rincones. Hizo una cosa maravillosa. Empezó a conversar y a crear unos relatos en primera persona con niños de todo el país. Entonces, por ejemplo, los niños del Pacífico, los niños guayú, los niños del café, los niños del carbón, los niños de San Basilio de Palenque, del Llano, los nietos de los colonos, los de San Andrés y Providencia, los Nucacmacús, los niños del río Magdalena, los del Páramo. Entonces, a través de este libro, que son autobiografías, los niños y las niñas nos van llevando a recorrer todo el relieve, la topografía, pero también las formas de sembrar, de compartir, de celebrar. Y uno podría decir que este sería un libro que nos acompañe todo un semestre y nos permite revelar, congraciarnos y admirarnos de las múltiples formas de ser colombianos. Donde está el frío, donde está el calor, donde hay cantidades de zapotes, donde hay sandías, pero también donde se arranca la yuca o donde viven los frailejones. Sería un viaje maravilloso. Y así cada uno de los libros nos van dando las pistas. Por ejemplo, les voy a dar otro que me encanta. Si jugáramos con los niños con el libro de las preguntas de Pablo Neruda. Y son pequeñitas preguntas que llevarían a la ensoñación, pero también a que los niños y las niñas puedan volverse un Pablo Neruda y puedan dialogar con él. Entonces, por ejemplo, tiene una pregunta que dice: ¿a dónde llevan los aviones sus niños cuando tienen que trabajar? ¿Sí? ¿O por qué todas las hojitas amarillas se caen? ¿Será que están tristes? ¿Y dónde dejaron los vestidos las rosas? Entonces se vuelve una posibilidad también de conectarnos con escritores de Chile, de Argentina, de México, del mundo, y realmente así, a través de un proyecto transversal de Leo, el mundo nos quedará pequeño. Bueno, una muy bella forma de tener buena compañía, novios a granel, es tener los libros cerca. Entonces, bueno, estoy releyendo y releyendo. Somos muchos los que hemos declarado que Lorca es un escritor que llevamos en el alma. Doña Rosita, las nanas infantiles, que son una hermosura, las nanas infantiles. Bueno, aquí podríamos compartir mucho de Lorca, tanto en lo que él hizo de dramaturgia como lo que ha hecho, como lo que hizo de poesía también. Ahorita les voy a leer algo de Lorca. Este libro me lo recomendó un amigo porque también he tenido como una tendencia, y es: ay, dígame qué libro tiene que leer uno antes de morirse. Entonces un amigo me dijo: Ana, te recomiendo, y me lo prestó, La bailarina de Auschwitz. Pero claro, duro lo que pasó en el Holocausto, también lo que está pasando en Colombia, pero también es la posibilidad de tener testimonios reales de gente que se ha llenado de coraje
y que su testimonio de vida es la mejor lección de resiliencia, esa posibilidad de sobreponernos, ¿cierto? Tengo la dicha de contarles que este llegó calientico, recién salido del horno. Es un libro de una maestra de preescolar de Cartago que se llama Sandra Espinosa, que trabaja en... ¿Dónde es que ella trabaja? Perdónenme. ¿Cómo es que se llama? En Anserma Nuevo. Y ella construyó hacia la construcción de la lengua escrita en el grado de transición. Es una reflexión de su práctica pedagógica basada en la pedagogía por proyectos. Y ella es una belleza porque este es el nieto, está leyendo y nos va contando cómo ella ha formado niños y niñas lectores en preescolar, en un sector muy de privado, pero claro, con una maestra así son otras las pobrezas. Ella está construyendo ahí una riqueza de conocimiento, de esperanza, de que sí podemos cambiar. Y en esta necesidad también de comprender el cuerpo, esto es una belleza porque pues si uno quiere saber qué nos está pasando con el bicho, me conseguí este libro para aprender de los sistemas del cuerpo y de su funcionamiento. Entonces miren que es muy divertido porque un pedacito de mi día lo dedico a la poesía, otro pedacito a un libro que me puede enseñar, que pareciera un libro solamente ilustrado, pero que tiene mucho de científico, y también pues una reflexión pedagógica. Entonces digamos que en ese acompañamiento de los libros mi vida se está llenando y enriqueciendo con muchos sentidos. Pues yo quisiera empezar, antes de leerles a Lorca en Nanas Infantiles, traer una expresión de Jerome Bruner que es muy potente sobre la identidad. Él dice que somos lo que leemos, somos lo que escribimos, somos lo que comemos, somos lo que celebramos, somos lo que amamos. Bueno, entonces aquí va un poquito de Nanas Infantiles. Señoras y señores, en esta conferencia no pretendo, como en las anteriores, definir, sino subrayar. No quiero dibujar, sino sugerir. Animar en su exacto sentido. Herir pájaros soñolientos. Donde haya un rincón oscuro, poner un reflejo de nube alargada y regalar unos cuantos espejos de bolsillo a las señoras que asisten. He querido bajar a la ribera de los juncos, por debajo de las tejas amarillas, a la salida de las aldeas donde el tigre se come a los niños. Estoy en este momento lejos del poeta que mira el reloj, lejos del poeta que lucha con la estatua, que lucha con el sueño, que lucha con la anatomía. He huido de todos mis amigos y me voy con aquel muchacho que se come la fruta verde y mira cómo las hormigas devoran al pájaro aplastado por el automóvil. En esa disposición a juntarnos con otros, que es tan importante, o sea, reconocer el colega, querer el colega, o sea, los maestros necesitamos una comunidad y tener comunidad de aprendizaje y poder tejer puentes con el otro es fundamental para avanzar. Entonces, hacemos parte de la red de transformación de la formación docente en lenguaje. Esa es una iniciativa que surge hace más de 25 años en América Latina, cuando Joseph, la historia es así, Joseph llega a Valparaíso invitada por la UNESCO para fortalecer los procesos de lectura y escritura en toda América Latina, y se encuentra con una realidad donde hay 5.000 niños desahuciados porque no saben leer y escribir, la escuela no les pudo enseñar. Entonces ella hace una reflexión muy importante como investigadora de acción e investigación participativa, esto lo tenemos que hacer con los maestros. Entonces convocó
a unos amigos pedagogos, a Roberto Pulido desde México, a Fabio Jurado, Gloria Rincón, otros acá en Colombia, otros en Chile, otros en Brasil, y crearon esa red. Esa red en este momento es una gran familia, es una familia que va desde México hasta la Patagonia, de maestros y maestras miles, que creemos primero que el lenguaje es una potencia gigante que tenemos los seres humanos para construir, para deconstruir, para ensoñar, para unirnos con el otro, para hacer cosas con el lenguaje. Esos colectivos que se creen de manera horizontal se sostienen en un fueguito muy bello de estudio, de reflexión, de transformación de las prácticas. Entonces hacemos parte de esa red. Todos los que quieran hacer parte de la red, hay una del norte del valle que lidera precisamente Sandra Espinosa, la autora del libro que mostré. Tenemos uno aquí en el eje cafetero, que es el espiral del lenguaje del eje cafetero, y tenemos 14 nodos en todo el país, pero también la red de México, como les decía, la red de Chile, la red de Brasil. Y hay otra red que es REIR, imagínense esa sigla, la Red de Educación Inicial de Risaralda. Bienvenidos todos los que estén en cualquier rincón de este país, porque lo que estamos haciendo es trabajar por la calidad de la educación de la primera infancia de Colombia. Y eso pasa por hacer una labor de fortalecimiento conceptual, metodológico, por truequear las experiencias y por aprender todos los días y ser muy felices con el oficio de educar.